Bienvenidos a todos a esta charla sobre monetización estratégica. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir productos que generen valor y también ingreso sostenible. Y hablamos de cómo identificar cuál es el modelo de ingresos adecuado, de construir productos pensando en lo que realmente el cliente está dispuesto a pagar, de entender quién es el que paga, cuánto y por qué. En definitiva, lo que queremos entender es cómo integramos la monetización dentro del diseño de producto. Vamos a contar con vosotros tres. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sé que tenéis muchísimas experiencias para contarnos y juntos vamos a explorar cómo las empresas, sean grandes o pequeñas, están repensando la forma en la que rentabilizan sus productos. Así que no me voy a dilatar más, que me sale la vena argentina, y voy a ir directo, ¿vale?, al primer tema que os quiero plantear, que tiene que ver sobre cómo usamos los modelos de negocio, ¿vale?, para probar cuál es la estrategia de monetización más adecuada. Entonces, me gustaría que nos contarais desde vuestra experiencia, venís de sectores y empresas distintas, ¿no?, startup, corporate. Entonces, me gustaría que nos contarais experiencias que habéis hecho a la hora de usar los modelos de negocio para probar, ¿vale?, cuál era el modelo o la estrategia de monetización adecuada. David, si quieres empezar tú, que sé que con Velada habéis hecho un recorrido bestial. Sí, nosotros desde Velada, al ser una startup pequeña, como estabas diciendo, ha sido muy fácil experimentar y probar, mucho más fácil que en Corporate y que al final es más difícil hacerlo. Entonces, en nuestro caso, fue bastante fácil primero detectar un poco los usuarios que pensábamos que iban a pagar por nuestro producto. Nosotros tenemos un producto freemium en el que hay una parte, la mayor parte del producto es gratis y hay una parte más premium en la que se paga. Entonces empezamos a valorar diferentes formas de pagar, pagos únicos, suscripciones y demás. Lo primero que hicimos fue entrevistas con usuarios. Yo vengo del mundo de UX, por lo tanto lo primero es hablar con los usuarios, es lo más importante. Una vez hablamos con los usuarios, empezamos a entender por qué estarían dispuestos a pagar, cómo estarían dispuestos a pagar, cuánto estarían dispuestos a pagar, pero como todos sabemos, una cosa es lo que dicen la gente que quiere pagar o lo que va a pagar y luego lo que realmente paga. Entonces, la primera versión que hicimos fue una versión con muchísimas funcionalidades premium, digamos, detectamos muchas partes de valor que podíamos añadir al usuario desde la parte premium y añadimos todas esas funcionalidades de golpe, creamos dos planes de pago mensual, de suscripción, uno mensual y uno anual, y empezamos a medir lo que pasaba ahí. Medíamos todo, medíamos desde dónde los usuarios convertían, desde dónde no convertían, cuántos usaban la suscripción de pago de mensual, cuántos usaban la suscripción anual. Y después de ver toda esa información, nos dimos cuenta de varias cosas que fueron bastante interesantes en ese momento, y es que, primero, la mayoría de los usuarios de pago no conocían ni el 80% de las funcionalidades de pago. Entonces dijimos, tenemos que simplificar aquí, no tiene sentido que la gente esté pagando por algo que no sabe ni que no usa. Y luego que a algunos usuarios incluso les parecía barato el producto, la suscripción. Entonces, en una siguiente versión, y esto estoy hablando que ha pasado desde que decidimos que íbamos a lanzar la versión premium hasta que tomamos o recibimos este feedback, habían pasado 3 meses máximo, ¿vale? Que eso para una corporate sería imposible, para nosotros era como muy ágil. Y decidimos crear una segunda versión en la que quitamos funcionalidades de pago, las pusimos en la versión free, porque veíamos que estas funcionalidades eran muy importantes para algunos usuarios a nivel de engagement, era mejor para nosotros porque los usuarios la utilizaban mucho, les parecía muy interesante por usarla, pero no para pagar por ella. Por lo tanto dijimos, esto nos interesa que lo tengan todos los usuarios y lo usen en lugar de estar cobrando por ello. Y además subimos los precios, subimos el precio de la suscripción mensual y la suscripción anual. La sorpresa fue que aumentamos el número de usuarios premium, los usuarios premium conocían mejor el producto y lo usaban más. Ahí fue cuando tuvimos la segunda versión de Velada Premium, que fue la que empezamos a decir, bueno, ya estamos conociendo al usuario y podemos empezar a mejorar todo el producto. Eso fue nuestro camino, digamos, hasta conseguir una versión de pago estándar, digamos. Y en el mundo corporate, Laura, sí, ¿qué margen tenéis para hacer estas experimentaciones? Muy diferente, ¿no?, a lo que has contado tú. De hecho, me ha llamado mucho la atención esto que dices de probar muchas cosas y en 3 meses tener un resultado y lo de que los usuarios dijeran que era barato. Sí. Me sorprende un montón. Nosotros, a ver, yo tengo experiencia en Corporate, también en Scale Up, y en Corporate es bastante
Mi experiencia es que cuesta más cambiar el modelo de negocio porque tienes muchos stakeholders a los que convencer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con precio o con modelo de negocio es como un sitio, una cosa en la que mucha gente quiere opinar o tiene la sensación de que tiene que opinar, porque al final la P&L es de producto, pero también es de negocio, ¿no? Claro. Entonces ellos también se sienten un poco esa responsabilidad, ¿no? Y esa toma de decisión. Os cuento algún ejemplo. Cuando estaba trabajando en Cabify, en la parte de micromovilidad, sí que teníamos mucho foco en probar modelos de negocio, probar precios diferentes y, por ejemplo, estuvimos probando en motos, no solo alquiler por horas, que es el estándar que tenemos o que teníamos, sino también modelos de pago por mes o pago por día. Y eso sí que los hicimos rápido. De hecho, un poco empezamos como vosotros. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Entender si los usuarios están dispuestos a pagar. Para mí, cuando experimentas, es importante entender por qué estás haciendo un experimento. No lo vas a hacer por experimentar y ya está, ¿no? Sino porque tengo una hipótesis. Nuestra hipótesis era, en este caso en concreto, que había gente que estaba dispuesta a contratar por meses, porque les interesaba moverse en moto durante todo un mes y entonces nos iba a salir. La hipótesis era que ellos iban a tener demanda, que era una de las cosas que suelen ser muy importantes en la parte de experimentación para modelos de negocio, ¿no? Que hay demanda, y la segunda, que te sale la cuenta, que ese modelo de negocio te sale rentable. Entonces, en concreto, en este caso, lo que nosotros hicimos fue una encuesta a nuestra base de usuarios para entender si ese modelo les podría encajar, ¿no? Si había interés. Y la gente, como tú dices, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen, porque nos dijeron que les interesaba, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero hubo un porcentaje relevante de gente que dijo que era un modelo que les podía encajar. Y lo que hicimos fue, en vez de montar todo, cambiar toda la forma en la que gestionamos el cobro para que encajase con el mensual, hicimos un modelo que de cara al cliente parecía que así era, pero de cara al por detrás, digamos que teníamos mucha parte manual, ¿no? Cambiábamos bastantes cosas manuales para poderlo gestionar. Y nos sirvió para probar, y de hecho probamos que no había tanta demanda como nosotros esperábamos, como para que nos saliera el modelo de negocio, y finalmente pues eso lo tuvimos como un tiempo en pruebas y luego no lo expandimos, ¿no? A los demás sitios. Lo empezamos en Madrid y no lo expandimos. Entonces, sí que lo hicimos en poco tiempo, no recuerdo cuántos, pero fueron pocos meses, porque éramos relativamente ágiles. En otros ejemplos de corporate, por ejemplo, ahora en Cover Wallet, uno de los productos que tenemos en portfolio, o que teníamos en portfolio, es un producto que que le da a las empresas el risk assessment, que le llamamos, ¿no? Como que mira que estás cubierto, que todos tus third parties, las empresas que trabajan contigo están cubiertas, tienen un seguro, y este modelo nuestro está basado en que esa gente que tiene que demostrar que tiene seguro, si no lo tiene va a comprar a través de nosotros, ¿no? Nuestro modelo era, te doy esto gratis, vas a poder ver si tienen seguro a cambio de que si no tienen, te compran con nosotros. Ese modelo no nos acaba de salir la cuenta, entonces el equipo que lleva ese producto intentó variar ese modelo de negocio, hacerlo de pago, ¿no? Como una cuota por tener esa información, y estuvimos meses internamente discutiendo de este modelo es viable, no es viable, mucho roce también, muchas discusiones con el equipo de ventas, que en realidad también yo les entiendo, ¿no? Al final ellos son los que se van a enfrentar al cliente de me lo estás dando gratis y ahora me quieres cobrar, o sea, ojo, ahora, es complicado. Los dos habéis estado hablando, ¿no? Dentro de las experimentaciones de cómo habéis ido midiendo, ¿no? Entonces, la pregunta va para los tres, o sea, ¿qué tenemos que medir? ¿Qué métricas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estos experimentos? Entiendo que en cada caso habrá sido distinta, ¿no? Y os habéis fijado en algo distinto, pero ¿qué consideráis que son las claves a tener en cuenta a la hora de hacer experimentación con modelos? Vale, aquí una diferencia que tenemos que hacer es B2B y B2C, Bien. Obviamente. ¿Por qué? Porque yo cuando os oía, no me olvido la pregunta. No, tranquilo. Tira, Carlos. Lo que tenemos es, yo, por ejemplo, empezaba en el B2B y entonces el modelo de negocio, cuando tú haces Customer Discovery, entonces los clientes en B2B, pues no sé, son 5, 15, 25, ¿no? Mientras que en el B2C, pues son cientos, miles. Y entonces es muy distinto. El Customer Discovery en el B2B, pues puedes hablar con ellos, entender sus necesidades, si van por presupuesto, cómo hacen las compras, porque claro, tú dices suscripciones, bueno, pues a lo mejor una empresa no puede similar. Yo cuando pasé al B2C, el primer problema del B2C que yo me encontré es que viniendo del B2B, que por ejemplo el precio es importante, pero es una clave entre 5, en el B2C el precio y cómo lo pagas, y entonces
en la parte de ingresos del modelo de negocio es muy importante. Y yo lo dejaba para el final. Empecé en una startup de videojuegos en las que no tenía yo tanta experiencia. De hecho, no tenía experiencia, venía de producto digital. Y cuando conseguí engagement, dije, bueno, ¿y ahora la monetización? Entonces, empecé a pensar en la monetización después de 2 años habiendo conseguido el engagement con un producto diferente, ¿vale? Y la distribución, que esa es otra. Y ahora, por ejemplo, que sigo en B2C, pero en una newsletter que es muy diferente, la monetización ha ido desde el principio. Y, por ejemplo, yo he probado 5 cosas de inicio y al probar 5, no 5 productitos, sino 5 líneas de monetización diferentes, imagínate, pues patrocinios, productos premium en suscripción, productos premium de un one-off, pagas una vez y tienes información en este caso. Tienes también cosas que no escalan, como consultoría que te ayudan al inicio, tienes o afiliados. Y eso hace que sin hacerlo de primeras puedas tener una distribución que con el tiempo ves cómo va evolucionando, te diversificas, te autodiversificas y eso te da una posición mucho, mucho mejor en una cosa que es como los medios de comunicación, que no es tan fácil, ¿no? Entonces, aquí recojo la pregunta, ¿qué medimos, ¿no? ¿Qué métricas? Yo aquí voy os voy a dejar a vosotros las métricas tradicionales, porque aquí soy un poco punky. ¿Y por qué soy punky? Porque, claro, yo soy un solopreneur ahora, tengo una newsletter, escribo todos los días y hago ingresos en ese negocio. Como estoy solo, me puedo permitir probar cosas un poco por instinto, cosa que no hubiese hecho nunca, ¿vale? Claro. Entonces, a veces nos volvemos locos con medir lo que se puede medir y eso está muy bien y no nos damos cuenta que hay veces que lo que no podemos medir lo estamos olvidando. Entonces, intento hacer una especie de mezcla para ver lo que tiene sentido y lo que no, tirando de instinto que no lo había hecho nunca. Y claro, cuando estás solo puedes hacer cosas como voy a empezar un producto de pago, no sé lo que va a ser, yo tengo una marca, tengo un nombre, voy a empezar con un precio, recuerdo que 99 euros, suscripción anual, y va a ser algo de casos de negocio sobre empresas. En 2 semanas se me apuntaron las 15 primeras personas sin tener producto. Entonces ya dije, bueno, pues hay una demanda, porque la demanda, lo jorobado es crearla. Lo normal es encontrarla, que muchas veces intentamos crear una demanda, eso es muy complicado, ¿no? Y a partir de ahí fui iterando y entonces veo, pues yo qué sé, en una suscripción, tasa de retención, que en mi caso tiene que estar en 60-70%, en el primer año, en el segundo año, quién ha venido con una oferta, quién ha venido sin oferta y haces ese tipo de cosas. Pero mi lanza en el que rompo aquí es la combinación entre que sepas que hay cosas que no se pueden medir y que tienes que ir un pelo por instinto, más qualis y las otras quantis que pueden ser pues eso, retención, el ARPU y similares. Ya, yo quería apuntar algo, pero es curioso lo que comentabas con el tema de métricas, ¿no? A nosotros nos pasó que una de las asunciones que tomamos era que los usuarios premium iban a usar más la app, porque están pagando, por lo tanto lo usan. Nos dimos cuenta de que no, usaban menos la app, pero lo usaban, por ejemplo, una de las cosas que teníamos en la versión premium era un concierge a través de WhatsApp. Entonces, la mayoría de gente que estaba pagando dejó de usar la app porque para ellos era más fácil escribir un WhatsApp y decir, recomiéndame restaurantes en Chamberí por menos de 60 euros. Entonces, hay que tener cuidado porque puedes empezar a ver las métricas de la app y decir, coño, esta gente no está entrando en la app, pero luego veías los otros canales que estaban usando y estaban usando muchísimo esos canales. Entonces, era curioso ver cómo al final el producto free era para un tipo de gente que a lo mejor no iba a pagar nunca y lo usaba mucho. O sea, la gente que no pagaba usaba muchísimo el producto todas las semanas y la gente que pagaba se iba más a la parte del WhatsApp, del concierge, o incluso algunos pagaban solo para algunas experiencias exclusivas que hacíamos, ¿no? De cenas en restaurantes exclusivos y demás. Entonces era difícil, había que estar viendo todo el panorama antes de tomar decisiones en base a métricas más clásicas, ¿no? Ya, me ha llamado la atención eso que has dicho de que hay cosas que no se pueden medir. Claro. A ver, es verdad que no se pueden medir cuantitativas, pero siempre puedes tener algo quali, ¿no? Sí, pero imagínate si tienes 50.000 personas. Quiero decir,
Tú puedes decirles, dame dedo arriba o dedo abajo, haces una encuesta, pero en las encuestas a mí me contestan muchos, pero me contesta un 3%. Entonces, y luego lo que piensan, en qué momento lo leen, qué sensación tienen después del producto. Son esas cosas, o la disposición a pagar, esa sensación de es barato o caro. Obviamente, en las entrevistas para eso están, ¿no? Pero hay situaciones que en el día a día que tú piensas que en el dashboard está todo. No, O sea, estoy de acuerdo. En el dashboard no está todo, pero para eso está hablar también con Claro, ellos. claro, hablar claro. con ellos. Ya, yo también añado, tenéis razón, ¿no? Hay muchas cosas que no es solamente medir las métricas clásicas, hay cosas que llevan tiempo y que va a ser difícil, o sea, que al final tienes que hacer assumptions, tendrás que hacer ahí tus hipótesis y luego con el tiempo validarlas o intentar encontrar proxies. A nosotros un ejemplo de esto, tenemos un producto que vendemos seguros para conductores de VTC y claro, ahí hay varias personas, varios, digamos, stakeholders involucrados. Uno de ellos es la aseguradora, ¿no? El que pone el seguro. A ese le sale rentable o no el modelo un año después, cuando hace la cuenta de, vale, cuánta gente ha tenido un accidente, a cuántos se les he tenido que pagar, cuánto dinero me han pagado. Y claro, en el caso en el que teníamos este producto, que lo seguimos teniendo, es un modelo difícil, en el que es difícil que te salga la cuenta y necesitamos bastante tiempo para empezar a entender, oye, este tipo, necesitamos meterles una información adicional, que, bueno, y luego os contaré, pero nosotros metimos información sobre el scoring de ese conductor VTC para entender si esa persona conducía mejor o peor, para darles precios diferentes, pero si no solo sabes si te va a funcionar al cabo del tiempo. Entonces es verdad que tienes siempre un poco la pregunta ahí encima de la mesa de cómo funciona este modelo de negocio. Vamos a esperar. Ahora, está claro que al final tenemos que poder medir si el modelo que hemos seleccionado está funcionando o no, si está siendo rentable o no. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que el modelo no funciona o no funciona lo que nosotros pensábamos que funcionaba? Y hay que tomar la decisión de hacer un cambio. Digo, al final esto también tiene un impacto, ¿no?, en los usuarios, en los inversores, incluso muchas veces dentro de la propia organización, ¿no? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo tomamos la decisión primero? Y segundo, que me parece mucho más crítico, ¿cómo comunicamos al mercado estos cambios, ¿no?, de modelo? Yo creo que ejemplos hay un montón que podríamos sacar. No quiero mencionar ninguno, pero hay muchos. Pero no sé si os habéis visto en esta tesitura o Sí. habéis pasado por ello. Yo creo, de nuevo, B2B y B2C es muy diferente. 100%. El punto extremo es cerrar, porque si haces un cambio, bueno, puedes... entonces, en la parte de B2B, cuando estás cerrando, tienes la comunicación. Normalmente puedes tener una comunicación, si tienes account managers o similares, pues puedes tener esa comunicación. Por cierto, que lo peor no es tener 0 clientes, lo peor es tener un cliente. Es verdad, estoy súper de acuerdo. Es verdad. ¿Vale? Entonces, esa comunicación en el B2B tienes que dar alternativas, permitir que haya un trasvase a otras situaciones, porque a lo mejor ese cliente, o sea, tienes otros productos, o la vida es muy larga, o similares. Y luego mantener el canal abierto después. O sea, no solo antes, durante y después. Pues. En el B2C, como no puedes tener conversaciones, a ver, si puedes, lo más transparente, avisando con tiempo. Y de nuevo, comunicación abierta antes, durante y después. Sí, súper de acuerdo. Al final para mí es la transparencia y la comunicación y y acompañar y ayudar a buscar alternativas. A nosotros nos ha pasado también con este ejemplo de VTC que os decía. Uno en CoverWallet, que al final somos una growth engine, ¿no?, para vender seguros de forma digital. Vendiendo seguros a los conductores de VTC, bueno, nosotros tenemos el modelo B2B, 2C que le llamamos, que es que nuestros partners ofrecen los seguros de forma digital a través de nuestra plataforma. Este modelo justo para VTCs pues no nos encaja por múltiples razones y hemos decidido terminar ese modelo. Pero es lo que tú dices, ¿no? Pues el partner es bastante tocho y no sigue siendo nuestro partner de AON, de la compañía que es matriz de CoverWallet, para otros negocios. Y bueno, ha habido muchas conversaciones internas de cómo ayudarles a moverse a otra plataforma para que para ellos no sea muy doloroso, porque al final ellos siguen teniendo sus conductores que siguen teniendo que contratar seguros y tienen los seguros con las aseguradoras, ¿no?, con las que lo tienen. Entonces
Transparencia, siempre les hemos dicho por delante esto lo estamos haciendo y es por esto, y luego les estamos acompañando, ¿no? Decir, mira, vas a pasar a esta otra plataforma, que es una plataforma local, que no es Cover Wallet, que no, vamos a intentar que tenga el mínimo impacto para ti, entonces es ir con ellos. Pero en corporate en concreto es complicado. Yo, por ejemplo, que también montamos una startup y decidimos finalmente cerrarla, pues al final fue una comunicación a nuestros usuarios. En corporate hay mucho tema de reputación y son clientes grandes y mucho dinero en juego. Así hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay un tema importante. Nos hemos ido al extremo, que es cerrar. Sí, que es cerrar. Pero cuando estamos haciendo Un cambio. el cambio, una de las cosas que es importante comentar, claro, o sea, fíjate, corporate, ¿no? Startup o estar solo, ¿no? Solopreneur, ¿vale? Estar solo. Claro, le han llamado solopreneur porque mola más. O sea, podrías decir estar solo, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo hacer 1000 experimentos, pero hay una línea de experimentos que yo no hago. ¿Y cuál es ese límite? Yo tengo una base de lectores free, ¿no? Que me leen por las mañanas, 50.000 personas en total, y de esos una base es premium. Yo el precio y las condiciones las he ido variando, pero siempre el margen ha sido, voy a variarlo hacia arriba. O sea, o hacia arriba, o que lo voy a hacer, nunca la persona que está en la suscripción conmigo va a sentir que lo que yo estoy ofreciendo es en mejores condiciones que con lo que él tiene o con lo que él entró. O sea, yo cuido siempre al que ya está de pago conmigo, y el que entra nuevo tendrá condiciones las que sean, pero no son mejores que el que está dentro. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si te pones a probar, dices, bueno, voy a probar a ver si a mitad de precio me entran todos. Y a ver cuántos me entran. Y te estás cargando a tu base. Claro. Entonces, sí, puedes no ofrecer lo mismo. Si quieres hacer esa prueba, tienes la hipótesis de yo creo que el precio es un problema, ¿no? O yo creo que el modelo de suscripción es un problema porque si doy una cosa en one-off, pues puedes intentarlo, pero con una cosa totalmente distinta, con un producto totalmente distinto. No cojas tu negocio donde ya hay clientes recurrentes. Entonces, por ejemplo, el precio de la suscripción no ha parado o sea, no ha bajado nunca. Claro. Ha ido subiendo. Ha habido una vez, sí, que por un tema hubo 2 personas que se me quedaron y yo antes dije, mira, ha pasado esto, 2 personas que, claro, en un B2C, es mi culpa, voy a ofrecer esto, o sea, que si quieres te muevo y tal. Y las 2 me dijeron, no te preocupes, estoy contento con lo que... Era un cambio mínimo, pero... Entonces, ojo con las pruebas en monetización, con el negocio, ya no te digo si eres un corporate, que el corporate por eso tienes 27 millones de... Pero en las tuyas, a ver si vas a tus usuarios que están contentos, a ver si vas a dejar de que estén contentos. De hecho, nosotros en los primeros meses empezamos a hacer muchas promociones de ese estilo de 20%, 50%, 3 meses gratis. Y nos dimos cuenta de que la gente que aprovechaba esas promociones hacía el churn en cuanto acababa la promo. Entonces, llegamos a la conclusión de que tenemos un trial de 14 días y es lo único que ofrecemos. Y solo te ofrecemos el trial si compras la suscripción anual, que era donde nos salía. Y ya no hemos hecho más promociones porque veíamos que no valía. Y luego había gente que se enfadaba, lo que tú dices, ¿no? Que dice, coño, yo pagué el full price al principio y estaba ofreciendo lo mismo. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso y también conocer cuál es el cliente que te interesa. El cliente que te interesa es el de los descuentos y tal, que hay modelos que son así y son gente que va a por descuentos, o no te interesa ese modelo y tienes que huir de eso. Es importante la hipótesis. Si dices, por ejemplo, yo creo que una suscripción tiene sentido entonces puedes montar diferentes cosas en paralelo que sean productitos diferentes. En mi caso, como es contenido, pues puedes diferenciarlo por tipo de industria o por tipo de análisis o lo que sea. Y entonces pruebas. Para no mezclar clientes, ofertas y puedas cabrear. Bueno, voy a cambiar un poquito ahora, a virar, porque hay un tema que a mí me interesa mucho. Tiene que ver con ciertas tendencias que está habiendo en la actualidad con modelos de negocio, ¿no? Estamos yendo hacia modelos en donde el valor se está poniendo en el acceso, ¿vale? al servicio, al producto, más que en cliente tenga el producto en propiedad. Y esto también creo que es un reflejo de ciertos cambios de consumo o hábitos de consumo, ¿vale? En los usuarios, en donde también cada vez se exigen mayor flexibilidad, mayor personalización en los productos, incluso inmediatez, ¿no? O sea, pienso, no sé, en un Car2Go o una de estas en donde digo, yo quiero ya el vehículo, lo necesito donde está,
¿no? Y dame todas las opciones posibles. O, bueno, podría poner otro ejemplo, ¿no? Bipi, que a mí me fascina, que tú puedes personalizar absolutamente todo en la compra. Entonces, teniendo en cuenta que esto creo que también en las empresas genera una tensión, ¿no? Porque al final tú tienes que ir a ingresos sostenibles, pero al mismo tiempo ver cómo satisfaces esto que te están demandando los consumidores. Entonces, ¿creéis que el futuro de la monetización está o va encaminada a seguir manteniendo modelos híbridos? ¿O vamos a ir hacia esos esquemas nuevos como el Pay As You Go? ¿Dónde lo veis? O sea, ¿hacia dónde vamos? Aquí hay un tema. Doy 30 segundos, yo os dejo. Cuando la empresa lo que hace es facilitar, tú imagínate que no tienes dinero para hacer una entrada en un piso. Y entonces el alquiler es una alternativa a la compra que tiene muchas cosas, entre ellas que no tienes que dar una entrada en un piso. Entonces, hay alguien que está cogiendo el riesgo. En ese caso, es la persona porque cuando hace una hipoteca y similar. En el coche, si tú estás haciendo renting, no quieres tener una cosa que pagas 30.000 euros. Tal. Entonces, ojo, porque cuando tú haces un Pay As You Go, el riesgo y la rentabilidad te viene a ti. Entonces, claro, la tendencia de la demanda, pues tienes que ver, vale, me va a entrar más gente, pero ¿cómo me voy a comer yo? Porque yo voy a yo voy a tener un cash flow negativo, porque yo compro el coche y luego mensualmente voy hasta que me salga a cuenta. Entonces, no es lo mismo cuando hay hardware que cuando si es un producto software totalmente digital. ¿Vale? Ahora ya os dejo a las tendencias. No, yo solo quería comentar que sí que nosotros nos estamos planteando esas mismas preguntas. No tengo la respuesta, pero sí que nos hemos dado cuenta de que vamos a tener que ofrecer diferentes formas, no una única forma, sino diferentes, porque hay muchos tipos de usuarios. En nuestro caso, tenemos usuarios que salen todas las semanas varias veces a cenar fuera. Esa gente... ¿Dónde están esos? No tienen hijos. ¿Qué dinero tienen, no? Pero sí, tenemos usuarios. Por lo tanto, lo usan todas las semanas varias veces. Luego tenemos usuarios que solo usan velada para ocasiones especiales. Pues un cumpleaños, un aniversario y tal. Entonces, esa gente no le interesa una suscripción anual ni mensual. Le interesa pago por uso. Y luego... también, dependiendo del producto que estés ofreciendo, nosotros ahora estamos trabajando, ya hemos lanzado una beta de un asistente personal de recomendación de restaurantes al que le puedes preguntar como si fuera un chatbot. Le puedes preguntar lo que quieras y te va respondiendo. Y aquí nos estamos planteando, aún no tenemos modelo de negocio, estamos viendo cómo funciona y demás. Todo esto viene de la experiencia del concierge digital que antes comenté, que era una persona que contestaba. Teníamos un equipo de operaciones que era contestaba. Y aprendiendo cómo las personas preguntaban y lo que necesitaban y el tipo de respuestas que querían, empezamos a crear este producto con inteligencia artificial y aquí sí que nos estamos planteando otro tipo de modelos en los que las primeras preguntas son gratuitas y en cuanto quieras profundizar más, imagínate, quiero un restaurante en el centro de Madrid, ok, gratis, quiero que sea por entre 50 y 80 euros, gratis. Me gustaría que fuera apto para perros o que tuviera cosas sin gluten. Ok, aquí empezar a ver modelos por tokens, ¿no? Como están haciendo muchos esto. Pero sí, yo creo que el futuro va a ser muy flexible y van a haber muchísimos tipos de compradores y muchísimos tipos de productos en los que va a haber que elegir un modelo u otro. Nada, yo por añadir que muy de acuerdo con lo que has dicho de flexibilidad, en concreto en el vertical de seguros, que es donde trabajo yo, hay mucha tendencia, ¿no? De buscar pago como uso y más ahora que hay mucho acceso a datos. Porque al final el seguro es un poco... También conviertes el riesgo, lo expandes, ¿no? Lo repartes de alguna manera. Pero la idea es que no sea, que sea de alguna manera... Antes. Sí, el modelo de negocio para la aseguradora es mucho mejor porque tú lo cobras por antes. adelantado y luego ya lo gastas, si hace falta. Sí, pero coges el riesgo. O sea, al final el riesgo lo tiene la aseguradora. Por suerte nosotros somos el broker, es el intermediario, ¿no? el que acompaña al que está comprando, que es todavía mejor, porque ahí no tienes ese gasto. Pero bueno, en cualquier caso, en el mundo de los seguros yo sí que veo el utilizar personalización y meter datos y dar más flexibilidad de si yo voy a usar un coche menos veces, pagar menos. Si voy a usar un coche de alquiler, de hecho, los modelos embebidos estos de cojo un coche de alquiler y pago 1 euro por ese riesgo, ¿no? De ese viaje. Yo creo que es una tendencia clarísima y es a donde vamos a ir. Oye, muchísimas gracias a los tres, aunque no lo creáis, se nos está acabando ya el tiempo, así que nada, yo me llevo aquí varias cositas. La primera, como decías Laura, que monetizar no es solo un tema financiero, o sea, que es también un tema de producto, de visión de empresa, ¿no? De cultura.
que monetizar tampoco es vender más, sino creo que es construir algo que genere lo suficiente valor como para que los usuarios estén dispuestos a pagar, ¿no?, a lo largo del tiempo, una y otra vez. Y esto ya es una reflexión personal, pero de todo lo que habéis dicho, yo creo que la monetización no es un resultado, me parece que es un proceso, ¿no? Y como tal hay que probarlo, hay que cuestionarlo y hay que irnos adaptando, ¿no?, a eso que sale. Así que, nada, mil gracias por compartir o sea, vuestras experiencias y espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, seguimos con la Product Conf. O sea que hasta aquí hemos llegado. Gracias.